Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la clase de este lunes 31 de agosto del año 2020. Se nos fue agosto y se nos viene septiembre. Afortunadamente sin desfiles, ensayos de bandas. En el peor de los casos todavía hay algunas que les llaman bandas de guerra, ¿no? Y bueno, creo que de las cosas buenas que nos va a dejar esta pandemia, que no van a haber desfiles ni esas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que eso es sano. Eh, y las antorchas, ¿verdad? Que también están suspendidas, porque el espíritu de esas actividades, pues no es el malo, ¿verdad? O sea, la historia, si ustedes la revisan, pues digamos que es muy bonita, las antorchas, por ejemplo. La situación es que se ha desvirtuado, ¿verdad? Y ya lo agarran como algo sin sentido y a desperdiciar el agua, tirándole a los maratonistas que llevan las antorchas, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una pena. Pero bueno, repito, qué bien que no va a haber este año, ¿verdad? Entonces, ojalá y la suspendan de una vez. Hay otras formas de demostrar el amor al país y el amor a la patria, ¿verdad? Si alguien no está de acuerdo conmigo, pues no hay ningún problema. Igual se respetan las opiniones y creencias de todo tipo, de toda índole. Bueno, esto para dar tiempito a que se unan más compañeros, vamos por 30, mínimo vamos a llegar a 35, que ha sido el, el, el grupo que ha estado en las clases virtuales, ¿verdad? Entre 30, 32, 35 personas. Bueno, muy bien. Qué bueno que están ahí, que hayan tenido un fin de semana reparador, que hayan descansado, quienes trabajan, ¿verdad? Sobre todo con esta situación que todavía no pasa, ¿verdad? Yo siento que se está viviendo un nivel de estrés un poquito elevado para muchos, ¿verdad? Aunque algunos están relajados, ¿verdad? O sea, eh, en la otra institución donde yo laboro, pues tengo compañeros que pues ya sobrepasan los 60 años y pues no están llegando, ¿verdad? Y otros compañeros que igual por la situación están turnándose una semana a unos, otra a otros y así hemos estado. Para su servidor sí, pues está llegando todos los días, ¿verdad? Bendito sea Dios, ¿verdad? Porque hay trabajo. Eh, bueno, activen cámaras, por favor. Voy a hacer mi captura de pantalla para el informe, que por cierto les cuento, ya en esta semana tenemos que mandar el informe de lo que hemos hecho desde que iniciamos allá a finales de julio para acá. Y pues hoy estaba revisándolo, cómo lo tengo que presentar y todo, y pues afortunadamente pues vamos bien, porque hasta acá hemos tenido clases todos los días, ¿verdad? No hemos dejado de poder compartir con ustedes y eso es bueno. Lo digo porque en algún momento estos sistemas virtuales pueden fallar, ¿verdad? A ustedes les puede fallar la energía eléctrica del Internet o a su servidor le puede pasar lo mismo. Lo bueno, y ojalá no pase, es cuando estemos en exámenes, ¿verdad? Y esas cosas, porque ahí sí es delicado. Afortunadamente, pues, aprovechando, ¿verdad? No tuve mayores inconvenientes ahí en las dos jornadas, tanto sábado como ustedes, pues hay una persona nada más que tuvo problema y pues ya me lo argumentó, ya lo justificó y ya convenimos en cómo vamos a hacerle para que pueda, recuperar, por decirlo así, ¿verdad? Esos puntos. Eh, Todavía no tengo el mosaico completo. A ver, las que están aquí abajo, activen cámaras para poder tener ahí la captura completa. Me da mucho gusto verles, aunque sea por esta forma, ¿verdad? Del otro lado. Muchas gracias. Gracias por colaborar con su servidor. Y bueno, yo sé que aunque desactiven la cámara, se quedan ahí pendientes, ¿verdad? No hay ningún problema por eso. Muchas gracias. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? A ver, en la sección de avisos parroquiales o anuncios, les cuento, ya califiqué su examen parcial, ¿sí? Y pues me alegro que la mayoría sacaron la totalidad del punteo, ¿verdad? La mayoría tienen 15 puntos. Yo estoy seguro que si ahorita hago el ensayo al azar de hacerle las preguntas así en forma oral, pues van a saber contestarlas sin ningún problema, porque eso es lo que me indica ese parámetro, ¿no? Esa puntuación, ¿verdad? Ya mero que me animo
y si no contestan una buena, pues se las puedo poner mala todavía. Ah, son mentiras. Bueno, lo importante es que aprendan. La verdad es que siempre he dicho que, y me lo enseñaron en mi carrera de diversificado, yo soy maestro de educación primaria a toda honra, ¿verdad? Nunca di clases en el nivel primario, lo único que hice, pues nada más fue mi práctica, por donde yo estudié, que fue en la gloriosa Escuela Normal Clemente Marroquín Rojas del municipio de Monjas, Jalapa. Pues había que hacer prácticas todo un año, desde la inscripción de los chicos, de los estudiantes, hasta entregar el certificado como maestro titular de grado. O sea, nada de que vas y ayudas al profesor titular, no. Te asignaban un grado y desde el inicio hasta el final. Y di segundo grado de primaria, les cuento, así que tenía como 50 niños y niñas, ¿verdad? Fue una experiencia maravillosa, tenía tan solo 18 años, imagínense ustedes. Entonces, pero eh, les cuento esto porque tuve un profesor que nos dio una de las didácticas que se dan en los últimos años de magisterio, si no es que en el último. La didáctica es el arte de enseñar o la ciencia de poder enseñar. Y él nos decía, entre todo lo que nos enseñó, y nunca se me olvida, nos decía que un examen tiene que ser un momento de aprendizaje más. Entonces los docentes, cuando estamos elaborando las pruebas, los exámenes, tenemos que pensar en que ese momento que va a tener el alumno para responder, para resolver esa prueba, ese examen, que sea un momento donde incluso aprenda más, ¿verdad? Entonces, yo pues en eso pienso, en eso me baso, y pues lo menos que puedo hacer es pues encolerizarme porque la mayoría sacó 15, ¿verdad? Y que si hubiera sido presencial no hubieran sacado eso. De eso también estoy seguro. No hubieran sacado 15 puntos, al menos la totalidad de las personas que sacan 15 puntos. Pero bueno, o sea, como se trata de que aprendan más, y si eso sirve para que aprendan más, enhorabuena, no hay ningún problema. A ver, eso sí, aquí prácticamente llegamos a la frontera del curso, tanto en contenido como en la zona, ¿sí? Eh, entonces, los que aquí lograron hacer una buena base de puntos, créanme, no van a tener problema en lo que resta del curso, porque de aquí en adelante sí, la cosa se aprieta un poquito más. Les adelanto incluso, el segundo parcial, lo más seguro es que no sea igual que el que hicimos ahorita y probablemente cambiemos la modalidad, ¿verdad? Eso pues no se los puedo asegurar, pero casi, ¿verdad? Entonces, para que se vayan preparando. Eh, pero igual, ¿verdad? Con el mismo objetivo que les digo, ¿sí? ¿Qué más? La zona la voy a estar compartiendo en los próximos días. Voy a ver si puedo desde mañana mismo. No sé cómo esté de tiempo en mi trabajo. Y sí, pues de una vez. Y si no, les prometo que no se acaba la semana en que les comparta cómo van hasta este momento con su zona general, ¿verdad? Que repito, prácticamente pues llegamos a los 35 puntos, obviamente con la casilla esa de tareas varias que van ahí 3 tareas, si no estoy mal registradas. Y así pues todo se hace de forma transparente porque mi objetivo siempre ha sido que al final del curso ustedes ya tienen su zona y no están ahí peleándose y con cuánto sacaré o que nunca les di zona, ¿verdad? Eso conmigo no es ningún problema, ¿verdad? Eh, es más, la nota final, si mucho unos 2, 3 días, ustedes ya saben si ganaron o perdieron, ¿verdad? O sea, así de fácil, ¿verdad? Y más ahora con lo digital, no hay ningún problema con eso. Eh, la próxima actividad evaluativa, en otro aviso parroquial, por favor, seguramente va a ser sobre un invitado que ya les adelanté algo. Vamos a tener a un periodista deportivo que nos va a hablar sobre periodismo deportivo en radio. Nos va a platicar sobre periodismo deportivo en general, la importancia del periodismo deportivo para los medios de comunicación y el periodismo deportivo en radio. Y especialmente nos va a hablar de su propio proyecto, porque él actualmente pues, es una persona que tiene experiencia en radios deportivas, pero actualmente maneja su propia empresa, su propio proyecto de deportes en radio. Eso va a ser, estaba viendo el programa que va a ser más o menos por ahí como el 9, el 11 de septiembre, previo al 15 de septiembre, pero por ahí va a ser. Y tiene un valor de 5 puntos, si no estoy mal. Y ustedes, yo les voy a indicar qué van a hacer. O sea, tienen que estar presentes cuando sea esa actividad, pues parecido a lo que hicimos con Antonia Benito, ¿verdad? Y
yo les voy a pues, asignar una tarea sobre esa conferencia que él nos va a dar y ahí pues tenemos esos 5 puntos. Esa es la próxima, ¿verdad? Después creo que sigue el análisis de los noticieros, pero en su momento yo les voy a platicar y les voy a explicar una guía que yo elaboro para ese trabajo. Los que ya han estado en el curso en el año pasado, pues saben de qué, más o menos de qué estoy hablando. Bueno, ahí estamos. El tema central para hoy, vamos a finalizar con el tema sobre periodismo investigativo, ¿sí? Para los que no estuvieron en la clase anterior, que pues creo que todos estuvieron, igual para los que estuvieron, vamos a hacer un repaso así muy rápido para que refresquen el tema. Vamos a ver. Y vamos a aterrizar en la diapositiva que nos quedamos, si no estoy mal era la 28, ¿verdad? Ok, perfecto. Verifico si estamos presentando ahora. ¿Sí? Ahí estamos, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. Bueno, rapidito. Periodismo de investigación, ¿verdad? Primero explicamos sobre la importancia del periodismo de investigación y la realidad actualmente en el país en cuanto a la práctica del periodismo de investigación en los distintos medios de comunicación. Háblese de periodismo escrito, que decíamos es donde más se practica, periodismo en televisión, donde también se hace algo o se ha hecho algo en los últimos años, y también hablábamos de qué pasa con los medios radiales de noticias y el periodismo de investigación. Concluíamos en que casi nada, ¿verdad? Casi no se practica por distintos factores. Hicimos una explicación acerca de algunos conceptos sobre periodismo de investigación, ¿verdad? Y continuamos con cómo se encuentran las ideas, ¿verdad? Para realizar periodismo de investigación, cómo buscar esas ideas y dónde podemos encontrar esas ideas, ¿verdad? Algunas explicaciones acá de cómo hacerlo, ¿verdad? Seguíamos con el mismo tema, ¿sí? Esta explicación, ¿verdad? Que hicimos acerca del tren, ¿verdad? De cómo se puede abordar un cierto tema en distintos momentos, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo acerca del recorrido del tren. Acá seguíamos con eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo hacemos por fases? Hacemos una primera nota, una segunda nota, una tercera nota, o podemos hacerlo en un reportaje, ¿verdad? En un reportaje amplio o en un gran reportaje, como se le llama en géneros periodísticos. Y luego decíamos que también es importante en periodismo de investigación buscar, ¿verdad? Y encontrar datos, ¿sí? Para eso explicamos algunas técnicas que nos sirven, ¿verdad? Para organizar los datos cuando nos juntamos con muchos datos o igual con pocos datos, ¿verdad? De eso también platicamos y que está ligado también al periodismo de investigación. Seguíamos encontrando las ideas o buscando las ideas, ¿verdad? Explicando dónde pueden estar esas ideas. Y decíamos que es importante que el periodista pues escarbe, ¿no? Que investigue, que busque, porque los datos no se le van a presentar pues a su vista, tiene que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, de eso también platicábamos. Poníamos este ejemplo, ¿no? De esta tabla sobre la incautación de armas a nivel país, ¿verdad? Por departamentos y cómo el periodista a la hora de que le presenten algo así, no desecharlo del todo, ¿verdad? Muchas veces nos dan miedo los números, ¿verdad? Y por eso escogimos este tipo de carreras, porque pensamos que no van a haber números. Y cuando nos toca, ¿qué? Estadística con Hugo Pérez Calo, no sé quién les da a ustedes, pues nos asustamos un poco, ¿verdad? Entonces, y no, ¿verdad? Entonces, no tenemos que tenerle miedo, simplemente saber interpretar, porque acá en este montón de números, ¿verdad? Hay información valiosa y ya lo explicamos en la clase anterior, ¿verdad? Sobre este tema, cómo podemos poder indagar más acerca de esos datos que en determinado departamento estén resaltando, como la incautación de un bastón chino, decíamos, ¿no? En algún departamento. ¿Por qué en ese departamento? Es un arma no muy común, etcétera. Entonces ahí nos da indicios de que algo está pasando, ¿no? En ese departamento. Explicábamos también cómo considerar si una idea es buena o no, ¿verdad? Entonces hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta y partir, que si consideramos que hay una buena idea, pues podemos seguir. Ahora, si consideramos que esa idea no es buena,
simplemente desechamos el asunto, lo dejamos hasta ahí y seguimos buscando otro tema, ¿verdad? Aquí más explicación de cómo considerar si una idea es buena o no, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, el otro tema que explicábamos que tiene que ver con el periodismo de investigación es la hipótesis. Y yo les decía que la hipótesis no es, en términos prácticos, no es nada más y nada menos que un planteamiento a futuro que nosotros nos hacemos, ¿no? Entonces, y les decía incluso que esto es bien importante cuando les toque hacer su proyecto de tesis, quienes opten por esa modalidad de grabación, les van a pedir, obviamente, su anteproyecto y ahí tienen que plantear una hipótesis, ¿verdad? Entonces, hay técnicas, por supuesto, para hasta de cómo redactar la hipótesis, pero en términos prácticos es eso, ¿no? Lo que yo supongo a futuro, ¿verdad? ¿Por qué es que las cosas son así o qué va a pasar a futuro, ¿verdad? Con algo. Acá más explicación acerca de la hipótesis. Y este asunto que es importante, ¿verdad? Porque en el reportaje que hicieron, pues pude detectar algunas deficiencias sobre cómo ubicar las fuentes, ¿verdad? Los tipos de fuentes que hay y sobre todo cómo citarlas en nuestro trabajo, ¿verdad? Ya sea escrito, para radio o para televisión. Decíamos que no podemos descartar a Google como la principal, actualmente, ¿verdad? Como la principal fuente de información, ¿verdad? Información documental digital, no sé cómo se podrá calificar, ¿verdad? Pero es un hecho de que no podemos descuidarnos y no podemos dejar de lado a San Google, como decimos comúnmente, ¿verdad? Aquí seguíamos explicando acerca de las fuentes, ¿verdad? De cómo citarlas incluso. Y llegábamos a este apartado que habla sobre el lenguaje gancho. Por aquí creo que nos quedamos, ¿verdad? ¿Qué es el lenguaje gancho? O sea, en términos prácticos, pues son esas frases, esos mensajes que el periodista tiene que usar para enganchar a su público a que termine de leer su reportaje, a que termine de escuchar su reportaje, o si es para televisión, que termine de verlo y escucharlo, ¿verdad? Um, Explicábamos un poco esto, me acuerdo, el periodista dice acá, no debe de, no necesita decirle al público tal fuente es un imbécil, arrogante, tarará, explicamos esto, sí me acuerdo, ¿verdad? Sino que va a ser más importante decirle al público o describirle las acciones de esa fuente, ¿verdad? Poníamos el ejemplo me acuerdo de que un alto personaje o un funcionario le arrebató la grabadora a un reportero, viene y él lo describe qué pasó, y eso pues es un buen gancho, ¿verdad? Para la nota, ¿sí? Más que hacer calificaciones, ¿verdad? Utilizar adjetivos calificativos. Um, por acá creo que nos quedamos, ¿verdad? El lenguaje gancho, ¿sí? Ojo, escribir con los 5 sentidos. La forma es tan importante como el fondo, una buena historia, ¿sí? No es necesario emplear los 5 sentidos, vista, tacto, gusto, oído, olfato al mismo tiempo, pero sí los pertinentes a la historia para transportar al receptor al lugar de los hechos, ¿verdad? Una descripción usando los sentidos ayuda a enganchar las emociones del receptor. Describir con los sentidos requiere formular las preguntas necesarias y ser un minucioso observador. El lector, el radioescucha o el televidente rara vez recordará quién contó la historia primero, pero si lo enganchó el reportaje será memorable, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del gancho, ¿verdad? Es importante preguntar y observar para construir una imagen a toda una película en la mente de la audiencia, ¿verdad? Permítanme, voy a hacer acá, creo que no pegué la captura, ahí está. Ok, perfecto, seguimos. ¿Sí? El lenguaje gancho, las citas textuales, las cifras y los adjetivos abstractos, ¿verdad? Lo concreto es tangible, se puede ver, escuchar, oler, sentir, ¿verdad? Usando todos nuestros sentidos. Lo abstracto no se puede tocar ni ver, ¿verdad? Como las cifras ayudan a ilustrar un reportaje, pero no son el centro de la historia como lo son las personas a quienes les afecta. Las citas textuales, lo que dicen las fuentes, también ilustran un tema. Sin embargo, es mejor mostrar qué sucede, mostrar acciones y sus consecuencias, ¿verdad? Un poquito regresando al ejemplo, la nota anterior, ¿verdad?
Y acá está, miren, no es lo mismo decir el cielo estaba hermoso que decir el cielo tenía matices naranjas y rosa que inyectaban un turquesa intenso en el horizonte, tarara. O sea, ahí estamos describiendo, ¿verdad? El término hermoso puede significar diferentes cosas para diferentes personas, eso también es cierto. ¿Qué más con el lenguaje gancho? Las cifras que ilustran la noticia, pero no son la noticia, y los adjetivos abstractos. Si un tema está plagado de cifras, por ejemplo, damnificados, tantos, ¿verdad? Por un desastre natural, se incautaron tantos kilos de cocaína, se capturó a tantas personas en el operativo, tarara. La tentación cuando hacemos eso es inundar una nota con números. El efecto es completamente nocivo. O sea, ¿qué nos están diciendo acá? Que los números, que los datos son importantes, pero hay que saberles darle un tratamiento adecuado, ¿sí? ¿Verdad? Y no exagerar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos están diciendo por acá. Las cifras son útiles en pequeñas dosis para demostrar la magnitud de un caso o una tendencia. Lo abstracto no se puede ver. El receptor no puede ver las cifras en su mente, pero sí puede ver el elemento humano, ¿sí? Las personas son el rostro de las cifras. No es lo mismo decir que hay 100,000 niños, ojo con eso, muriéndose de hambre, que describir un día en la vida de uno de esos niños y luego decir que ese niño es uno de aquellos 100,000. Ven la importancia de manejar los datos, pero también relacionarlo con la parte humana. Y un buen periodista tiene que hacer ese ejercicio, ¿verdad? O sea, no presentar los datos fríos como tal, ¿verdad? Ah, sí, la desnutrición en el país alcanzó tantos niveles, pum, y ahí. No, hay que ver cómo vemos la parte o descubrimos la parte humana reflejada en esos datos, ¿verdad? Tanto para prensa escrita, radio y televisión. Y bueno, una última cosa, chicos y chicas, el periodismo de investigación, ¿sí? No es solamente un producto, sino es un servicio que contribuye a fortalecer y mejorar la vida de las personas. Díganme ustedes que si no hubiese sido por las grandes investigaciones que surgieron desde 2005, 2015 y los años que siguieron, hoy el señor Sinibaldi no estaría tras las rejas. ¿Quién sabe si fuera presidente de la República? ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, ahí se cumple esto. El periodismo de investigación no es solo un producto, no es una especialización más del periodismo, es un servicio, ¿sí? Que contribuye a fortalecer y mejorar la vida de las personas, que contribuye también a fortalecer el Estado democrático de un país, ¿sí? Que contribuye a que la gente ya no siga teniendo miedo a denunciar, ¿sí? Contribuye a quitarle la venda a mucha gente, ¿verdad? Y que vea lo que realmente está pasando. Esa es parte de la función y la importancia del periodismo de investigación. Por eso, cuando ustedes algún día estén en los medios, en radio, prensa o televisión, tienen que hacer periodismo de investigación. Yo sé que es difícil y hay factores que no ayudan, pero en la medida de lo posible, pues a eso tienen que apostar, ¿verdad? Y bueno, o sea, miren, yo me imagino que para un periodista que descubre un acto de corrupción y que luego pues le da seguimiento al Ministerio Público, capturan a los responsables, los condenan, y que un periodista diga, todo inició por un reportaje mío. Eso debe ser gratificante, ¿verdad? O sea, imagínense los periodistas que en su tiempo descubrieron, por ejemplo, en el gobierno deportivo, porque hay que hablar de los demás gobiernos. O sea, yo sé que hubo cosas buenas y muy buenas en los otros gobiernos, pero también hubo cosas malas. Todos han tenido sus pecados, ¿verdad? Arzu con las privatizaciones y muchos actos de corrupción. La UNE, híjole, Transurbano y qué más. Portillo con otros casos, los cheques de Taiwán, la conexión Panamá, no sé si recuerdan eso, ¿verdad? Que se decía que sacaban maletas llenas de dinero para Panamá, etcétera, ¿verdad? Que Panamá, junto a otros países, muchos en esas islitas pequeñas, ¿verdad? Que están en el Caribe, sobre todo, son considerados paraísos fiscales. Los que miran muchas películas que tienen que ver con fraudes y contrabando y todo eso, pues ahí en algunas películas yo he visto que cabal mencionan a esos países y Panamá es famosa por eso, ¿verdad? Por ser un paraíso fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay muchos controles fiscales, ¿verdad? En cuanto a la procedencia del dinero, ¿verdad? Entonces ahí hay muchas inversiones fraudulentas, ¿verdad? O muchos hasta se refugian ahí, ¿verdad?
cualquier coincidencia con algún expresidente guatemalteco también que no he mencionado, solo es eso, mera coincidencia, ¿verdad? Que tiene sus fortunas por allá. ¿Qué más? Bueno, aquí ya pues la bibliografía, ¿verdad? Y aquí los créditos, el contenido real, lo medular de esta presentación es de la periodista Julie López, muy valiente, muy buena periodista, de los pocos buenos que quedan en el país, y pues se considera ahora una periodista independiente, se especializa en temas de narcotráfico, trata de blancas y algunos temas de niñez. Ahí está su contacto en Twitter y Facebook, la pueden buscar, la pueden seguir. Y yo hice una adaptación, pues, para motivos de mis cursos, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, este material igual se los voy a compartir para efectos de estudio, porque seguramente en el segundo parcial, pues, vamos a ver este tema. Así que dejo de presentar y pregunto si tienen alguna duda, algún comentario acerca de el tema de periodismo de investigación. Hello. Yo, licenciado, buenas noches. Adelante, Oscar. Buenas noches, licenciado. Fíjese que tengo una pequeña, por ejemplo. Fíjese, Oscar, que se le está entrecortando la comunicación. No sé si mis compañeros igual escuchan entrecortado, así que a ver si ahora mejoró. Adelante. Perdón, es que aquí hay mala señal. Tengo una duda. Por ejemplo, Ajá. usted nos habla del periodismo investigativo. Ok, nosotros realizamos un reportaje X y en el reportaje X logramos obtener información o tenemos el hackeo como que hay un acto de corrupción, por ejemplo. Muy bien, nosotros venimos, procedemos, lo que nos compete como periodistas y se publica la información. Al momento que se publica la información y el Ministerio Público tiene el activo de darse cuenta y empieza a conllevar un caso, ¿qué tanta incidencia tenemos nosotros como periodistas cuando el Ministerio Público interviene y empieza a conllevar un caso? Muy bien, gracias, Oscar. Interesante la pregunta. Creo que les platiqué cuando iniciamos el tema que como periodistas tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra función dentro de la sociedad, ¿verdad? Y la función principal del periodista es informar, ¿verdad? Lo ideal es que informe de manera objetiva e independiente. Claro, sé que muchas veces es difícil por la presión que ejercen los medios de comunicación y que, pues de plano, ¿verdad? Hay que a veces alinearse a ciertas políticas, pero el ideal es ese. Entonces, el periodista no tiene que perder de vista que no puede sobrepasar ciertos límites, ¿sí? Y uno de esos límites es que se tiene que limitar a informar lo más objetivamente posible, ¿verdad? Y en forma independiente, ¿sí? A ver, a ver si le logro explicar aquí con este ejemplo. Muchas veces se critica a los periodistas que cuando se escribe o se dice el presunto delincuente asesinó a la joven saliendo de su lugar de trabajo. Y la gente dice, pero ¿por qué dice presunto si todos vieron que fue él? Y hasta el periodista pudo haber estado ahí en el lugar y observar que fue la persona. Pero ojo, el periodista solo es un periodista, ¿sí? No es ni fiscal ni juez para poder pasarse a ese campo, ya al campo de la investigación penal. Sí, me explico. Entonces, por eso es que se utilizan esos términos, ¿ya? Porque luego, pues ya son las autoridades las que tengan que esclarecer ese hecho. Ojo con eso, porque muchas veces, y aquí en Guatemala se cae en ese error, ¿verdad? Que a veces los periodistas se convierten en fiscales y muchas veces en jueces, porque hasta casi dictan condena, ¿verdad? En sus noticias. Y ese es un error, ¿verdad? Repito, aún al periodista le conste un hecho, tiene que mantener su independencia y dejar en manos de la justicia el resto del trabajo, me explico. El periodista contribuye con su investigación, con su trabajo periodístico, les da elementos muchas veces a los fiscales, al Ministerio Público, ¿sí? Muchos de los casos del Ministerio Público y casos de impacto, ya les decía yo, han sido antes investigaciones periodísticas. O sea, muchas veces los periodistas terminan haciendo un mejor trabajo
que los fiscales del Ministerio Público, porque ya casi les dan todo, pues solo para que miren, ahí está, vayan a capturarlos, me comprende. Entonces, pero hay que tener cuidado, porque eso pues sí, no es función del periodista, aunque pues casi todo lo hace el periodista, ¿verdad? Pero ya pasa a manos del Ministerio Público, que es el ente encargado de la investigación penal, esos son los términos adecuados, ¿verdad? Y luego el Ministerio Público, pues ya, pues está la otra fase que pasa a los tribunales de justicia, donde, pues por medio de un juicio, donde los detenidos tendrán la oportunidad igual de defenderse, porque aunque aún sean, estén, a ver, que sea evidente, ¿no? La comisión de un acto, comisión u omisión de un acto, ellos tienen el derecho y es un derecho constitucional, está garantizado en la Constitución, ¿verdad? Artículo 12 de la Constitución que se refiere al debido proceso y al derecho de defensa, ¿sí? ¿Ustedes ya vieron o ya llevaron principios de derecho y organización del Estado? Entiendo que así se llama el curso todavía, ¿no? ¿O no les dan ya ese curso? Bien, ¿verdad? O lo van a llevar en el sexto, creo, por ahí. Pues ahí se van a acordar de un Ya lo poco de esto. tuvimos. ¿Ya lo tuvieron? Ah, ¿y quién Sí, se los ya. dio? ¿Quién se los dio? Julio Ochoa. Ah, perfecto. Va, entonces sí estoy seguro que les platicó un poquito de las generalidades de la Constitución Política de la República y algunas leyes que son pues importantes como periodistas y como comunicadores tenemos que conocerlas, ¿verdad? Entonces, eh, debiésemos conocer, por ejemplo, de la Constitución Política al menos unos 5 o 10 artículos, así, y saber a qué se refieren, ¿verdad? Comenzando por el 35, que es el de libertad de expresión, ¿verdad? Que ojo, no es, decía yo la vez pasada, que no es un beneficio solo de periodistas, la libertad de expresión es de todos los ciudadanos, ¿verdad? Bueno, perfecto. No sé si le contesté la interrogante, Oscar. A ver, ¿quién más tiene dudas o quiere aportar algo? Lo que quiero, aparte de, es que comprendan la diferencia, así en términos prácticos, la diferencia entre el periodismo convencional, ¿verdad? Y el periodismo investigativo, ¿verdad? Hay características muy propias de cada cosa, ¿verdad? Entonces, eso quiero que lo tengan bien clarito, ¿verdad? Porque pareciera que es lo mismo, pero no, ¿verdad? O sea, el periodismo investigativo, pues comenzando con lo que dice la definición clásica, ¿no? Que es el que trata de descubrir cosas que alguien quiere que permanezcan ocultas. Esa es la principal característica, ¿verdad? ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante, Es que Ruth. fíjese que cuando habló Oscar me surgió como que la misma duda y creo que no contestó su interrogante. Es que lo que quiere preguntar es que nosotros como reporteros, ¿qué tanta incidencia tenemos para que vengan y tomen el caso y digan, ah, bueno, vamos a seguir investigando? Si se lo toman como que más en serio o si es como que cualquiera les dijera, ¿verdad? Ah, ya. No, por supuesto, tiene peso que sea una investigación periodística, ¿sí? O sea, de las instituciones con más credibilidad en el país está los periodistas, la prensa y otras por ahí, ¿verdad? Pero el hecho de que haya sido un periodista por medio de una investigación que además fue publicada, fue difundida, por supuesto que tiene incidencia, ¿verdad? Y le dan la importancia del caso. O sea, no sé si por ahí va la cosa, ¿verdad? O sea, ahora, yo lo que entendí es que si el periodista puede participar incluso en todo ese proceso, no, o sea, tiene ese límite y el periodista la deja hasta ahí, ¿verdad? Sí. Y luego pues ya se encarga el Ministerio Público. No sé si por ahí vamos, Ruth. Sí, a mí sí me contestó ahora. Perfecto. Ajá, gracias. Bueno, ¿alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. Por cierto, está alegre otra vez la escuela, ¿va? Ustedes, qué cosas, por Dios. Bueno, ¿qué más? Bueno, la dejamos hasta ahí, si no hay ninguna participación. ¿Alguien quiere participar? ¿No? Bueno, vean, les voy a platicar, bueno, mañana, les cuento, mañana vamos a tener una clase bastante corta, ¿sí?
Vamos a iniciar a las 5:30. Les pido, por favor, como siempre, que seamos puntuales y vamos a terminar por ahí poquito antes de las 6, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir para mañana? Mañana rematamos este tema para pasar ya luego a lo que sigue en el contenido del curso. Entonces, por favor, para mañana les solicito que se vean, analicen, escuchen, tomen nota de los 2 videos que ya están en Classroom. Hoy chequé y están ahí en el tablón de anuncios. Si ya los vieron y pueden echarles una repasada, pues háganlo. Y si no, pues ya pues tienen el de qué se trata, ¿verdad? Les recuerdo, un material es sobre un reportaje de investigación que hicieron en Guatevisión que se llama el reportaje sobre la granja, sobre esta cárcel Pavón, y se llama La última frontera del mal. Ese es uno, ¿verdad? Nacional de acá. Y el otro es una entrevista que le hacen a la periodista Lidia Cacho, que es la autora de la investigación que se titula Esclavas del Poder en México, ¿sí? Los 2 materiales son bastante cortos, en promedio duran 8 o 10 minutos, ¿verdad? Cada uno. Entonces, véanse esos materiales, quienes no los han visto, quienes ya, pues repásenlos o que estén conscientes, pues, qué fue lo que vieron. Y mañana vamos a platicar sobre eso. Mañana sí, por favor, les pido, ¿verdad? Participación, vamos a hacer una especie de foro, ¿verdad? Sobre esos materiales y les pido mucha participación, voy a tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Y pues con eso estaríamos cerrando y rematando este tema, ¿verdad? Así que, pues sin más, yo voy a dejar la clase hasta aquí y pues les deseo muchos éxitos. Si no hay ninguna participación, ninguna duda. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Todo transparente, todo claro como el qué? Sí, todo claro. Como el fresco de Súchiles. Bueno, chicos y chicas, bueno, muchas gracias, como siempre, por estar aquí, por conectarse, por hacer el esfuerzo, se aprecia mucho, de verdad, y entonces mañana la cita a las 5:30. Oye, pues les dejo tiempito ahí para que se puedan conectar con mi amigo y compañero Alejandro Solares. Cuídense mucho, bye. Feliz noche, licenciado. Chao, feliz noche. Feliz noche. Chao.